Andrea Paola. Presente. Andrea Sofía. Andrea Sofía. Ok. De ahí tenemos a Astrid. Benish. Presente. Bertilia Saraí. Bertilia Saraí Galeano. Cindy Suyapa. Daniela. Presente. Darwin. David. Eddie. Elliot. Esther. Gabriela. Presente. Gerardo. Gustavo. Presente. Hazel. Ingrid. Presente. Irma. Presente. Easy. Aleni. Jerónimo. Jesús René. Presente. José Fabián. José Fabián. Catherine. Kenia. Keibeli. María Fernanda. Presente. Presente, María Fernanda. Melvin. Natalie. Paola Michelle. Ricardo Ariel. Hola. ¿Me escuchó alguien? No sé si Ricardo tengo Ariel. problemas con mi amigo. Ok, Ricardo Ariel. Melvin. Ok, Ronald. Y Samuel. Aquí a mí me llamó. Yo Sí, creo que se le Catherine. Catherine Elizabeth Calix. pero se le cortó antes de Kenia. Ok, Catherine. No se le escuchaba. Ok. Alguien que haga falta. Keibeli. Yo aquí, yo. Paola. Paola Michelle Navarro. Sí, ok, ya. Ok, miren, por cuestiones de internet, es que estoy así dando la clase sin el video, porque creo que falla menos. Entonces, ok, dudas. ¿Qué dudas tienen? Yo tengo una duda, arquitecto, sobre el cuadro de puertas y ventanas. Ujú. La primera es como qué sería toda la información que requerimos poner ahí, y la segunda sería el grosor de la línea. No sé si dejarlo en 0.15 o menos de eso. Ok, explicando. Cuando trabajamos con planos existen siempre líneas primarias, secundarias y terciarias. Y líneas seccionadas, ¿verdad? En general. Número 1, línea primaria, que es en planta lo que se tiene que ver más fuerte.
puertas, bueno, perdón, paredes, tiene que verse con bastante intensidad. Bien dibujadas las gradas, bien dibujadas lo que son en el mismo tipo de línea. Las ventanas generalmente solo el marco del boquete. Es decir, nosotros siempre tenemos que dejar los huecos para las ventanas porque ahí solo se colocan las ventanas. Nosotros cortamos, es decir, tenemos una pared de 5 metros y en medio va una ventana, vamos a cortar el espacio que tenga la ventana y nos va a quedar como un espacio libre y después se lo colocamos la ventana. Ahora, las ventanas generalmente yo le bajo un escalón a la intensidad con respecto a lo que está en el plano. Por ejemplo, si yo a las paredes le doy 0.30, a la ventana le estoy dando 0.18, 0.20. Que son líneas primarias y las ventanas son líneas secundarias. En ocasiones hay gente que las deja en primaria, pero dependiendo por los grosores de línea y los monocromáticos. Ahora, lo que son ejes son líneas secundarias. Deben de ir un poco más suaves, que generalmente el rango anda de 0.15, 0.13 a 0.20. Y lo que es mobiliario es línea terciaria, que es 0.05, 0.09, hasta 0.011. Generalmente, lo que es mobiliario, lo que nosotros conocemos, ojo, los muebles fijos van en líneas secundarias, los muebles complementarios van en líneas terciarias. Lo que es simbología, lo colocamos en líneas secundarias porque tiene que llevar la misma intensidad. Por ejemplo, la misma intensidad del eje tiene que llevar la misma intensidad, la cota, para que no se mire con diferencia. Tiene que verse sólido con la misma proporción. Ahora, las texturas siempre yo las dejo en 0,0. ¿Por qué? Porque tienen las texturas tienen demasiadas líneas, demasiados elementos. Entonces, al ponerle un grosor de líneas, se miran demasiado pesado y cargado el documento. Las líneas primarias había dicho 0.30 y ¿cuál más? Pueden andar de 0.20 a 0.30. Entre ese rango. Y aún mucho mayor. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un muro, por ejemplo, tensado, van a hacer un muro de mampostería, un muro armado, yo lo paso de 0.30. Ahora, eso es hablando en plantas. Cuando estamos hablando en fachadas, cambiamos las disposiciones, ¿verdad? La primera que cambia es que vamos a ver, en este caso, lo que son las líneas primarias, que generalmente las dejo en 0.25. La línea tierra siempre va a ser la más gruesa, la más pesada prácticamente, que la dejo en 0.40, 0.35, que es la que nos ejemplifica cuál es el suelo. Igual las líneas de corte yo las dejo siempre en 0.30. ¿Cuándo me refiero a líneas de corte? Son aquellas paredes que yo las corto. Un corte es como que usted agarre un pastel y usted tiene la vista en planta del pastel, que es todo el pastel adornado y todo. Pero cuando usted mete el cuchillo, usted está haciendo un corte. Ahora, si nosotros retiramos una pieza, ¿qué vemos? Vemos las capas de merengue. Por ejemplo, primero vamos a ver la parte de superior a interno, o sea, de lo más exterior a lo más interno. Vamos a ver la fruta, por ejemplo, vamos a ver el merengue de color, la adornación, después vemos el merengue o chantilly, después venimos a ver la capa de la primer torta, después vemos el relleno, después vemos la capa de la segunda torta. Y por último tenemos una base. ¿Cuál es la base? Lo que detiene el pastel, lo que lo soporta. No sé si me entendieron esa parte. Yo no, me confundí un poquito. Ok, cuando cortamos una pieza de pastel, nosotros lo que vemos es un corte. Y lo mismo pasa con las plantas. Es como que usted tenga dibujado una casa
¿Y han visto las casas de Barbie? Voy a ponérselos con ese ejemplo. ¿Han visto unas casas de Barbie que se abren a la mitad? Sí, Ok. Sí. Vamos a trabajar con ese ejemplo para que me lo entiendan un poquito mejor. Creo que es más práctico. Miren esa casa de Barbie. Vale, sí, aquí está esta. Si cuando usted la cierra, ¿qué tiene? Toda una casita, ¿verdad? Si usted la abre, tiene dos partes de la casa. Aquí tenemos el ejemplo. Aquí está la casita, pero al abrirla tenemos esto. Cuando nosotros la abrimos, vemos que hay elementos que están cortados. Como por ejemplo, ¿qué elementos cortados veo? Número 1 es de 2 niveles y tiene una losa. Esto es una losa. Voy a guardar la imagen para que me lo dejen entender mejor. Y lo voy a abrir como imagen. Ok. Lo primero. Esto es una losa. Si lo veo así, esto se llama corte perspectivado. ¿Por qué se llama corte perspectivado, arquitecto? Porque yo estoy viendo un dimensionamiento en la cama, en los muebles, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros dibujamos en planta y en alzado. Ahora quiero que me comprendan esta partecita así. Vengo yo y voy a dibujar. Lo primerito que tengo que hacer. Lo primero que yo tengo que hacer es, ok, selecciono color. Aquí está. Vamos a ver un color más notorio. En verde. Esta parte es una losa. Esa parte está cortada. Entonces va con mayor grosor. Viéndolo en un plano de corte. Vamos a ver. Viéndolo en un plano, este se vuelve mi corte. Si ustedes se fijan, tiene textura. ¿Por qué tiene textura? Porque yo estoy representando que esta pared está cortada. Esta está cortada. Son estas paredes. Esta otra pared está cortada. Ahora, esas paredes, por ejemplo, que estén cortadas, se ejemplifican con un hachurado. ¿Por qué? Porque simboliza que yo corté la pared. Aquí simbolizo que tengo el muro de mampostería cortado, por eso le pongo ese detalle hatch de piedra y la zapata. Ahora, ¿qué simboliza todo esto? Terreno o suelo más natural, compactado. Todo lo que está cortado es como cuando usted corta algo con un sándwich o lo que sea. Por eso les ponía el ejemplo de un pastel. Cuando nosotros cortamos un pastel es como que lo cortemos a la mitad. Y hay vacíos. Miren, esto es una jardinera, esto está vacío. Si yo le pongo un hatch, ¿qué sería aquí? Ahí debería ir la tierrita. El hatch hair. Vamos a ver, HHE, aquí está, hair. 0.01 y pax. Miren, eso es lo que hay, tierra, una capita de tierra, una hierba que sale y después la planta. Entonces quiero que eso me comprendan. Es como cuando ustedes cortan algo. Si algo tiene un vacío, hay un vacío siempre adentro.
Entonces lo mismo están haciendo ustedes con la casa. Ustedes están cortándola y están viendo de dónde quedan las paredes. Por ejemplo, hasta aquí llega este techo. ¿Y dónde está señalado ese corte? Ese corte, vamos a ver, es, ok, longitudinal. Los cortes tienen dos nombres, longitudinal y transversal. Ese corte es cortándolo desde aquí, miren. Aquí estoy pasando la jardinera. Ok, corté la jardinera. Aquí corté la jardinera. ¿Qué más? El corte también pasa por, y si se fijan, pasa casi a ras de la chimenea. Corto la puerta, pero entonces es un espacio de un boquete. Entonces no hay absolutamente nada, solo un contramarco. Hay una gradita. Después corto la pared del cuarto, la entrada y la finalización. ¿Hacia dónde estoy viendo? Hacia adentro. O sea, hacia este lado. Hacia esta cara. Esto me señaliza para dónde voy bien. Entonces, yo por eso miro una puerta. Vamos a ver si hay una puerta aquí. ¿Qué puerta es esa? Ah, es la puerta del cuarto del dormitorio principal. El comedor, estoy viendo el comedor. Estoy viendo la puerta del dormitorio principal. Una pared, chimenea, jardín, pared cortada, dormitorio, pared cortada y de ahí nada más. Entonces, vamos a ver. Jardinera, comedor, pared cortada. Ojo, aquí está la pared cortada que me indica que acá hay una puerta. ¿Ve? Esto me indica que acá hay una puerta. Si quieren, se los voy a pasar a leer puertas y ventanas. ¿Dónde está? Aquí está. Perdón. Cambiarle de color. Ahí hay una puerta. Y se fijan, debajo hay una solera. Hay una gradita. Ok, más arriba. Cheque. Veo la puerta, perfecto. Veo la sala familiar, veo la chimenea. Ok, pasa un vidrio. Entonces estoy cortando el vidrio. Miren, aquí está la ejemplificación. Esto es un vidrio. Entonces significa que hay un vidrio fijo. Que va seccionado en dos partes. Un vidrio alargado y un vidrio acortado en la parte superior. Están compartiendo espacio. Ok, aquí está. Otro vidrio. Veo la chimenea, veo el jardincito, por eso tengo el árbol acá. De ahí miro la pared cortada, una ventana, vamos a ver si hay una ventana ahí. En este lado. Vamos a ver, sí, hay una ventana grande. Un ventanamiento grande. Entonces vamos a ver. Sí, es un aventanamiento grande, dormitorio. Y aquí termina. Ahora, también que estoy cortando la tabla y eso, por eso tiene un grosor, tiene donde van a ir los extensores. ¿Qué más tiene? Ah, el alero, lo que sale de la teja. Y esto sería prácticamente este es el hatch. Vamos a buscar wood. Wood. Este hatch nos va a servir a nosotros para diferenciar que eso es madera. Vamos a ver dónde está. Permítanme, ¿dónde está? Aquí pues wood. Aquí tenemos que eso es madera y encima de eso viene la arquitectura. Eso es todo. Y este techo viene desde aquí, miren. Nada más que está seccionado y cae una parte sobre el jardín. Vamos a ver si es cierto. El techo viene, sí, miren, aquí está. Tiene la partecita que cae sobre el jardín. Y como mi corte está aquí, tengo un espacio en vacío y después sigue el techo. Si mi corte hubiera sido aquí, toda la estructura del techo hubiera sido completa hasta atrás. Preguntas con esa parte. ¿Ya entendieron que es un corte? Sí, yo tengo una pregunta con el de conjunto. ¿Cuál es una diferencia entre el plano de conjunto arquitectónico y el plano arquitectónico? ¿Cómo? ¿Y el plano arquitectónico?
Sí, es que usted pide un plano de, Conjunto. una planta de Arquitect- conjunto, perdón. Una planta Arquitectónica de y conjunto. arquitectónica y No, constructiva. sí, es que mire, o sea, en la preentrega nos dice planta de conjunto arquitectónica, después plantas arquitectónicas, luego plantas constructivas, 2 fachadas y un corte, ¿correcto? Ok, ahora les explico. Cuando hablamos de planta de conjunto es esto. Es todo. Miro quiénes son los vecinos. Aquí dice que hay una calle. Acá hay una calle pública, un callejón público. Ok, tengo vecinos. 1, 2, pongo el nombre de los vecinos. Veo solo la forma del techo. ¿Y cuál es la diferencia entre el conjunto y la planta arquitectónica? Pues, ok, la planta arquitectónica de conjunto y la planta arquitectónica. Número 1. Planta arquitectónica me refiero a solo la casa. Planta arquitectónica es esto. Si usted se fija, aquí el auge es más que todo la casa. Esto es porque es parte de la casa en general, ¿verdad? Son espacios parte de la casa. Pero si ustedes se fijan, solo es la casa la que tiene todas las medidas, todas las cotas. Número 1. Te lo voy a mostrar con otro proyecto para que me lo entiendan mejor, porque es que aquí fue por cuestiones de que así lo pide la alcaldía de Santa Lucía. Vamos a ver. San Esteban. Ok. Quiero que me entiendan esto. Planta de conjunto es esto. Miro techos. Generalmente no se ponen todos los ejes. Aquí fue porque les faltó bajarle los ejes. Solo pone el eje final de la casa, que sería este eje, el eje de los muros, que tiene que ser el eje A, el eje P. Esto se le está cortando. Ok, se ponen los ejes de los Su muros. audio, arquitecto. Sí, es cuestiones con el internet. No sé si me escuchan bien ahora. ¿Se escucha? 1, 2. Ahorita sí. Ok. Les comento, cuando hablamos de una planta conjunta, por ejemplo, esta casa, vemos la forma de los techos, las pendientes de los techos, vemos el garaje está techado y hay un cuarto de huéspedes por aparte. Yo dibujo todo el terreno. Lo primero es que dibujo todo el terreno. De ahí coloco el área de servicio, el área de la casa, todo en general, y lo que sean pérgolas se coloca como pérgola. Ok. ¿Qué coloco? Las pendientes de los techos. ¿Hacia dónde van? Aquí está la flechita. Miren. Y para que lo vean ya diagramado, vamos a plotearlo. Para que lo puedan previsualizar. Ahí está. Entonces, ¿qué eje debería de ir? Solo el eje A, el eje P de entrada, el eje 20 y el eje 1, porque son los delimitantes de mi terreno. Ahora, donde hay un cambio o un quiebre, debe de estar el eje. Por eso aquí está el eje 2, porque aquí cambio el techo. Aquí hay otro quiebre, el eje 3. Ahora, el eje 4 sí no debería ir. Entonces son puntos que nos los deja. Ok, el eje 5 nos va de punta en este lado porque es ahí donde termina mi área de servicios. Después coloco el eje 6 porque ahí inicia. De ahí el eje 7 y entre el 7 y el 8 los coloco porque aquí va una pérgola. De ahí continúo del 8 y me debe de terminar en el eje 15. Después dejar el eje 13, el eje 15. El eje 11 tendría que ir porque va a esta parte de la pérgola. Y después el eje 16, 17, 17 y 19. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? Hay algo que aquí faltó y es que yo pongo siempre una flechita. No sé si se han fijado en eso. Generalmente yo siempre a los planos le pongo una flecha de cuál es el acceso. Y le marco acceso. Acceso a la casa. Aquí es notorio, no le voy a colocar acceso porque es un acceso a los terrenos. Aquí está en el estacionamiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia en la planta de conjunto? La planta de conjunto yo lo que veo son techos
y todo el exterior. Si hay árboles al exterior, se colocan los árboles. Si va a haber una piscina, se coloca la piscina. Los caminos y lleva texturas. Lleva texturas. Ahora, la planta arquitectónica es la siguiente. Cuando hablamos de planta arquitectónica es esto. Más que todo la casa. Aquí, esto no debería ir. Más que todo la casa. Ustedes se centran en estos espacios. Porque como es una casa que tiene distintos espacios en exterior, uno lo deja así. En general todo. Pero es porque hay distintas áreas. Pero lo normal es solo la casa. Solo la casa es lo que a mí me interesa en la planta arquitectónica. Aquí porque la casa está seccionada. Pero ese es el propósito. Ahora, cuando trabajamos el plano de conjunto, como les digo, techos, vemos la previsualización del estacionamiento, vemos accesos, por eso les ponía este ejemplo. Vemos accesos a las calles, de dónde viene, dónde entra, quiénes son los vecinos, se coloca. Aquí está acceso vehicular, el acceso a la vivienda. Él le pone, ok, fui vecino tal, herederos Cuba, son los vecinos de acá, y así sucesivamente. Y yo lo que veo son techos, lo que va al aire libre, pues queda al aire libre. Árboles y lo demás. Ahora, ¿qué lleva la planta de conjunto? Lleva, por eso les digo, aquí hay un eje, miren, el eje Y, en números romanos. Y acá viene el otro, el eje 1, el eje 2 y el eje 3. ¿Por qué se utilizan así? Cuando los ejes son en diagonal y no son en vertical o en horizontal, siempre cambia la nomenclatura del eje a números romanos. Entonces esa es la diferencia. Este es el plano de conjunto arquitectónico. Y esta es mi planta arquitectónica porque ya estoy viendo toda la distribución. Todititita la distribución. Aquí yo tenía esa duda, ¿por qué cambia a números romanos? Porque los ejes están en diagonal. Cuando nosotros trabajamos diagonales, todos los ejes deben de ser números romanos. Ok. Por ejemplo, si usted dentro de la casa le hace un quiebre, por ejemplo, acá hubiera un quiebre en diagonal, es como le pone ejes. El eje aparece de punta a punta y le aparece como un número romano. Para poderlo diferenciar. Sí, es que mi proyecto estaba así, pero no sabía por qué era. Ok. Eso es. Ahora, otro detallito. ¿Dónde se colocan las letras y dónde se colocan los números? Las letras se colocan donde hay menor cantidad de ejes. No siempre van arriba, no siempre van al costado. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Primero, miro cuántos ejes hay arriba y cuántos ejes cuántos ejes hay en vertical y cuántos ejes hay en horizontal. Si la diferencia es si están en empate, usted decide. Bueno, si fueran 22 ejes en vertical, 22 ejes en horizontal, pues usted decide, no, voy a dejar las letras en la parte, los ejes que vienen en vertical, y para los ejes que están en horizontal, yo voy a poner los números. Usted decide. Ahora, si la diferencia es que en vertical hay más ejes que en horizontal, permítame. Estos ejes son en vertical. Si hubieran más